siempre es grato recibirlo en casa. Tenemos con nosotros a Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo. Hace unos días, se publicó un estudio que ellos han realizado, que es el estudio cualitativo de las condiciones de salud en centros penitenciarios de la República Dominicana, y nos dejó realmente muy preocupados las condiciones en que están, las condiciones de salud en que se encuentran nuestros privados de libertad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más, Ombudsman. Gracias a ustedes por permitirnos, por la invitación y más que todo por la oportunidad de que podamos hablar temas de debate en cuanto a políticas públicas y llevar a conciencia situaciones que pasan en nuestra sociedad que le queremos dar de largo y realmente son cosas que impactan al nivel de seguridad de todos los ciudadanos, y esos son de los aspectos que el defensor del pueblo de alguna manera u otra quiere significar. Pablo, los hallazgos en este estudio, a grandes rasgos. Ahí aprovecho la parte metodológica. Nosotros hicimos un abordaje cualitativo bajo 5 derechos fundamentales y un abordaje cuantitativo. Nosotros lanzamos el primer cuaderno de los derechos que visualizamos y fue el tema de salud. Posteriormente va a venir el de educación y trabajo y otros. Y el cuantitativo, en este año, Dios mediante, a mitad de este año, pretendemos ya concluirlo, a los fines de poder también tener una radiografía concreta desde el punto de vista ya de la metodología de investigación. Este primer abordaje de la parte justamente de salud, lo que trata es de significar elementos de la condición humana que tiene los privados de libertad, como por ejemplo los trastornos de respiración, los trastornos renales, los trastornos de hipertensión, los trastornos cardíacos. Son los más comunes. ¿Cuáles son y los salud más comunes? mental. Esos cinco son los que más incidencia tienen, porque hay que entender que también muchos de nuestros privados de libertad vienen por situaciones de adicción. Hay que entender que la droga tiene una incidencia muy marcada y muchos de ellos incluso no son como tal traficantes, sino que son adictos. Exacto. Lo que pasa es que la ley es muy pasada, la 5088, que es la que nos rige a nosotros desde el punto de vista de droga, y esas personas que son atrapadas con una cantidad, vamos a decir, menor a lo normal, pasan al proceso justamente de privado de libertad, que no debiera de ser, porque ya es otro tratamiento que llevaría. Claro, en estas condiciones de salud, lo más común es que ustedes encontraron, ¿qué porcentaje de la población penitenciaria está en esa condición y qué implica esto? ¿Cuáles son las condiciones dentro de las cárceles para el manejo de ellos? Mira, la población penitenciaria, la opinión, por eso queremos significar, y siempre lo hemos dicho, esto es un trabajo cualitativo. Desde el punto de vista de la metodología de la investigación, tenemos dos formas de abordaje del problema. En este caso quisimos tomar la opinión de los privados de libertad. En un 30% ellos significan que tienen situaciones de salud. Y justamente... Y que no están siendo atendidos. Y que no están siendo atendidos de manera frecuente, de manera coherente y más que todo con protocolos como tal para la uniformidad. Porque, y ¿Pero perdóname, de qué centro penitenciario? A eso voy. Nosotros, y es una parte que también el ciudadano tiene que entender, nosotros tenemos 2 modelos que cohabitan. Claro. Un modelo antiguo basado en el Ejército y la Policía Nacional, que es la dueña de los recintos. Por ejemplo, en La Victoria son 8.000 presos y quien maneja la seguridad es la policía. Sí. Tú vas a La Vega o a San Francisco de Macorís o a Monseñor Noel y quien te lo maneja es el Ejército. Mientras que los centros del nuevo modelo, que se quedó inconcluso, que andarían por unos 22, son por civiles, que tienen una formación, las cárceles están diseñadas bajo unos estándares, tienen una serie de condiciones que... Esa cohabitación también es fruto de la misma relación de corrupción que existe, porque yo prefiero estar en un régimen administrado por el Ejército y la Policía, por lo que implica desde el punto de vista de la corrupción, y no el nuevo modelo, que fue lo que debió de haber asumido todo el sistema. Sí. Los privados de libertad de por sí significan no solamente la falta de protocolo, sino más que todo la atención primaria que tiene que haber dentro de la realidad de ellos como condición de salud, ¿verdad? Yo cometí un hecho delictivo, todos condenamos cualquier tipo de acto delictivo. Sí, pero tienen derecho a estar en óptimas condiciones. Tiene que haber por lo menos alimentación de calidad, o mínimamente, no estamos hablando que tiene que ser... No son las cárceles de Bukele, que aquí muchísima gente quiere que todo se convierta en la cárcel de Bukele. O sea, aquí no tenemos la problemática tan grave que tenía El Salvador. Yo no me voy a meter a juzgar eso, no me voy a meter a juzgar, pero los derechos de los privados de libertad priman, siguen primando. Es que son seres humanos, son seres humanos. Indiscutiblemente, el delincuente que pasa por un laboratorio del delito va a salir siendo peor. Y es la parte que tenemos que significar. Mira,
Si tú tienes una población carcelaria tan numerosa que cohabitan delincuentes de la parte financiera, la parte de droga, la parte de asesinato, en el mismo espacio, el que va a salir con un nivel de hacinamiento como el que está, con falta de alimentación, con falta de condiciones, de reinserción laboral y la parte de formación, ¿qué va a salir? Peor. Va a salir un individuo peor. Ese nivel de, o sea, esas condiciones de salud, que me imagino que la parte de salud mental también es severa, porque como dices tú, y eso es injusto, y aquí lo hablamos con el presidente una vez, de que haya gente privada de libertad por droga, por tener posesión de droga, no por narcotraficar, sino por tener droga. Esas personas necesitan ir a tratamiento, no meterlos en una cárcel para que se conviertan en delincuentes. Son adictos, son enfermos. Por eso te decía que es una situación de política de salud. Sí. Ya esa parte tiene que salir a un tratamiento diferenciado. Claro. No es privación esa ley hay que de cambiarla libertad. para empezar por ahí. Incluso, sí, indiscutiblemente, el Congreso debiera estar abocándose en este proceso eleccionario de estar hablando de la nueva ley de droga. Eso debiera ser uno de los debates centrales de la parte de los diputados y los senadores, y qué bueno que el medio está presto para poder significar a la sociedad. Vamos a decirle a nuestros legisladores que van a ser electos que mantengan el mismo criterio de creación de leyes, pero con un sentido práctico de la sociedad actual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes tratamiento desde el punto de vista de la política de salud, tú tienes que diversificar, tú tienes que tener una atención para ese señor que tiene posesión y otra para el crimen organizado, que es el narcotraficante, que es parte de la aberración de nuestras cárceles. Claro. Y hay algo que quiero significar, y es un tema comparado, un análisis comparado. Si nosotros nos vemos en Guatemala y en Ecuador y en el mismo Perú en un sentido, tenemos que entender que en nuestras cárceles tenemos que prestarle la atención para que no pase lo que está pasando allá. Exacto. Porque el crimen organizado, cuando te capta una cárcel, ya controla todo. Porque por lo que yo caí preso, es por lo cual yo tengo como políticas públicas de Estado identificar fuera que me puede suceder en frecuencia, en ubicación, en características del delito. Pero ¿qué pasa? Significa también una caracterización desde el punto de vista social, político, económico del individuo que delinque. Por lo tanto, si yo no creo políticas públicas para mitigar la falta de oportunidad o la naturaleza sociópata de la persona, de igual manera es el mismo individuo que me va a decir la información por qué delinque y dónde delinque y qué características tiene. Y tú lo viviste en su momento. Sí. Pablo, yo sé que en esta primera parte del levantamiento fue la salud, pero en ese recorrido que hicieron por los centros penitenciarios del país y las cárceles, ¿qué encontraste? Por ejemplo, en La Victoria, que es la más sobrepoblada del país. La Nueva Victoria sigue paralizada, 4 años después estamos esperando ese recinto. ¿Qué información tienes y qué debemos hacer con La Victoria? Porque al final... Mira, cada 15 días yo me traslado, y eso le quiero agradecer al director de prisiones que en ese sentido siempre ha estado presto, incluso con el mismo abordaje. Hay que significar lo siguiente: La Victoria como cárcel tiene que desaparecer en República Dominicana. Es una aberración que un espacio que estuvo concebido para 800 personas tenga 8.000 personas en el siglo XXI, sin ningún tipo de condición y creando más corrupción sobre corrupción. Y más con la Nueva Victoria, que entonces, está ahí, hay la Nueva Victoria y la cárcel de San Juan tienen que ser aperturadas, porque La Parra significa por lo menos 16.000 privados de libertad bajo unas condiciones que cumplen un nivel de estándar del protocolo Mandela. Y se está deteriorando. Está desbaratada. O sea, en términos de inversión, vamos a tener que volver a invertir en poder construir algo que estaba construido, pero peor. Cuando tú caracterizas esas cárceles de las que estamos hablando, estamos diciendo que tú tienes mercado dentro de las cárceles. Por eso decía la cohabitación de dos modelos. El nuevo modelo no te tiene esa característica, pero el viejo modelo sí. Cuando tú vas a una fortaleza del ejército, en cualquiera de los pueblos que te estoy diciendo, La Vega, San Francisco, Cotuí, tú tienes... estancos, o sea, estamos hablando de que tienes ahí negocios formales, estructurados. Empresarios dentro de las cárceles. Totalmente, estamos hablando de panadería, estamos hablando de colmado, estamos hablando de picapollo, estamos hablando de barbería, estamos hablando que no puede ser. Y cuando tú vas a la cocina de las cárceles, ¿qué van a comer? Plátano y sardinas, pero para 700 personas, por ejemplo, una pregunta. No, allá afuera tienen. Y eso fue un tema relacionado con el modelo antiguo, que tiene que ver con el ejército, incluso en este caso particular, que es que administra esa cárcel. Para cerrar, que se nos acaba el tiempo, las razones por las que no tienen las atenciones de salud adecuadas y se van empeorando y van costando más a la larga al sistema de salud, porque hay que atender después una emergencia, y son personas que merecen por lo menos tener una prisión en salud.
Pensemos en que nosotros, los ciudadanos que estamos afuera trabajando, necesitamos garantías de seguridad. Y no puede haber ninguna política pública de seguridad ciudadana en ningún país del mundo si no entendemos la lógica de las cárceles a lo interno. Pero ¿por qué no pueden dar la atención apropiada a toda esa gente? ¿Qué es lo que impide en la Victoria? Tenemos una sobrepoblación, que un 60% de nuestro privado de libertad son prisión preventiva. No existe un sistema único de información entre la Procuraduría y el Poder Judicial. Pero la policía también debería integrarse en un único sistema interconectado. No existe un sistema de monitoreo en cada cárcel que te pueda decir la resolución, los plazos, el vencimiento de los mismos y las características. No existe sistema de tecnología basado en cámara y en la parte de arcos de seguridad para el tránsito de las personas y que pueda tener una unidad dentro de cada cárcel que pueda monitorear en sentido amplio. Hay algunas que otras que pueden tener, pero no es una generalidad. Sin sistema de monitoreo, sin sistema de control, sin sistema interconectado entre los actores del sistema judicial, los que administran, no puede haber ningún tipo de eficiencia dentro de una cárcel. Más la sobrepoblación que te da una excesiva solicitud de medida de prisión preventiva, abriendo grilletes, abriendo visitas periódicas. Por ejemplo, el ITLA y direcciones de prisiones tienen un esfuerzo para poder hacer los grilletes más baratos, porque un grillete sale casi $500. Ahora, si el Estado pone mecanismos de menor costo, $200, $150, tú puedes tener más personas pasando el momento para poder luego presentarse a juicio. Pasa en todas partes. Porque es que no es inconcebible. Y ahora que nosotros hemos visto a los que han sido funcionarios públicos salir como tienen derecho, después de que se cumple la prisión preventiva, para su casa, en lo que se hace juicio, uno dice que injusto, por ellos porque tienen abogados. Y los demás... Yo te voy a plantear. Olvidados del sistema. Mariano Rajoy tiene un libro que se llama Política para Adultos y él plantea los juicios previos. ¿Quién devuelve 1 año y 8 meses en una cárcel de este país? Sin saber si es culpable o no. La familia, el individuo y al mismo tiempo la sociedad ya hizo un juicio previo de una persona que no tiene una sentencia de un juez. Entonces los jueces también tienen que tener la garantía y la tranquilidad para poder emitir sentencias coherentes a los elementos probatorios que le están presentando. Así es. Y el Ministerio Público al mismo tiempo solicitar medidas de coerción de las 7. Vamos a basarnos en otros elementos para algunas personas que pudieran no ser dependiendo del tipo de crimen. Si es un crimen que tú sabes que la condena van a ser 30 años, como lo que acabamos de ver hace poco no me acuerdo cuál fue que nosotros decíamos, por lo menos 30 años, esa persona no se le pueden dar 3 meses. Ese fue el de la niña, el de la jovencita el de la niña de 23 años, violada, tirada en una alcantarilla. Nadie va a apoyar un narcotraficante. Ni un asesino. Pero hay elementos indiscutiblemente que tienen que verse. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, por Dios. Gracias al espacio que siempre me lo permiten venir. Y los quiero mucho. Y a ustedes en casa también. Muchas gracias. Mañana nos vemos aquí con una mesa muy importante. Vamos a volver a hablar de la reforma fiscal, pero esta vez porque ya está ahí, en las narices de todos nosotros. Y vamos a ver en qué va a consistir. Un beso grande. Dios los bendiga.